169 millones de estadounidenses mayores de 12 años están viviendo en drogadicción, metidos en el mundo de la droga. 50 millones de ellos en las drogas ilícitas o ilegales. Tenemos 300 ciudadanos norteamericanos que por sobredosis fallecen al día. 2.100 ciudadanos norteamericanos a la semana fallecen. Desde el 2000 a la fecha van 550.000 estadounidenses fallecidos por sobredosis. Estados Unidos es el principal consumidor y hay que decirlo también productor de droga. Normalmente vende una imagen hipócrita que la droga viene desde afuera. La mayoría de la droga, y en este caso el fentanilo, viene de producción farmacéutica de los grandes grupos farmacéuticos, que llevó a la drogadicción a millones de norteamericanos, jóvenes que deambulan por las calles como zombies, perdidos totalmente. El Estado norteamericano no le presta ninguna atención, no hay reparación. Solamente aquellos que tienen mucho dinero tienen alguna posibilidad de entrar en algo de recuperación. La verdad que la juventud está descorazonada, se hunde en la droga y en la desesperación. Y también los grandes banqueros y los grandes grupos económicos ganan millones y millones de dólares con todo lo que es una población inserta en la droga. En su momento, el LSD fue una droga introducida inclusive por la CIA en el movimiento juvenil anti-guerra de Vietnam, por la paz en Vietnam. Eso está desclasificado, incluso por los propios norteamericanos hoy día, por la propia CIA. Es hipócrita la actitud de Estados Unidos cuando culpa a sus vecinos, en este caso a México, de lo que es la producción de droga. Muchos miembros del Parlamento, senadores norteamericanos, representantes norteamericanos, gritan que la droga viene desde afuera, que hay que pararla, y no ven la producción legal e ilegal que se realiza en sus narices, en su propio país. O no la quieren ver, porque genera una gran riqueza. La verdad que cuando entran en contradicción con la droga que viene de afuera, es más bien por quién tiene la manija del negocio, quién se queda con la ganancia, en no compartir ese negocio que hunde a la juventud norteamericana en la desesperación y en la muerte. El fentanilo, que es una droga que nace como un medicamento para ser usado con receta médica certificada, hoy día se ha extendido. Prácticamente no hay farmacia en Estados Unidos que en forma abierta o encubierta venda fentanilo. Es decir, hay unos carteles que son legales en las farmacéuticas y otros carteles ilegales o clandestinos. Eso es lo que sucede de verdad. Y eso es lo que tiene a Estados Unidos en esa contradicción. De cualquier manera, esa epidemia, ese flagelo, hoy día se extiende por el resto del mundo y hay que estar alerta y pararlo y proteger a las juventudes. Esto es Negro y Blanco por Hispam TV. Soy Eduardo Artés. El fentanilo
la droga zombie, que hace estrago en la juventud de Estados Unidos y que hoy día incluso se expande hacia otros países. Sobre su origen, cómo se generó esta, el negocio de las farmacéuticas norteamericanas en primer lugar, el mercado de drogadictos que allí se crea, luego la competencia que viene desde la frontera sur, incluso se le echa la culpa no solamente a México, también a China. ¿Qué es realmente, o qué situación está generando esta epidemia del fentanilo con cientos de muertos, miles de muertos, y también con una juventud que se destruye en Estados Unidos? Y, por qué no decirlo, como una bandera también de prepotencia del país del norte contra sus vecinos del sur. Para hablar sobre esto en profundidad, hoy día estamos con un invitado de lujo desde México. Desde México nos acompaña Adalberto Santana. Es analista internacional y académico mexicano que ha dedicado su carrera a los estudios latinoamericanos, especialista en temas críticos como el narcotráfico, la emigración y el pensamiento político latinoamericano. Se ha desempeñado como profesor en el programa de posgrado de estudios latinoamericanos y en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es columnista y escritor. Bienvenido, Adalberto, a nuestro programa Negro y Blanco por Hispan TV. Eduardo, muchas gracias por esta invitación a Hispan TV. Gracias a ti. Adalberto, ¿cómo se generó este fenómeno, ¿no?, que es una epidemia ya dentro de Estados Unidos, del fentanilo? Sus orígenes. Bien, yo creo y pienso que el problema del narcotráfico, porque tiene que ver esta actividad del consumo, de la venta, de la producción del fentanilo, con una cadena de producción de drogas que son distintas en el mercado y que no arrancan hoy en día, en nuestros días del siglo XXI. Muchas vienen históricamente desarrollando, pero cada vez la industria de las drogas, que así podemos conocerla, que está en los ámbitos de la producción, de la circulación y del consumo, como también de la rentabilidad de las ganancias, es una de las mayores industrias de nuestros días en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Hay países en los cuales se producen distintas drogas y hay que distinguir las drogas a cuál hacemos referencia. En el caso del fentanilo, dijéramos que está de moda. Hoy en día pues es una droga de consumo para los sectores marginados, para los sectores pobres de los Estados Unidos. Hay otras, y de otros mercados también, hay otras drogas que van orientadas a otro tipo de clases sociales. Por ejemplo, la cocaína, que se consume en estratos económicamente muy rentables y que tiene un valor muy distinto, la cocaína en el mercado de Nueva York, al fentanilo en los barrios de California o de Miami, de los barrios marginales. Se accede a ellos de acuerdo a la capacidad de compra que tiene uno de cada de los consumidores. La droga del fentanilo es una droga precisamente de diseño industrial. En cambio, dijéramos, el consumo de marihuana es una droga de carácter natural porque es un producto que no lleva un gran procesamiento industrial. Adalberto, justamente el fentanilo es de diseño industrial. La farmacéutica norteamericana lo desarrolló como un medicamento que uno lo puede adquirir en cualquier farmacia en Estados Unidos durante mucho tiempo. Y claramente esto cayó en manos también de lo que ellos llaman pandillas, ¿no? Una forma elegante de hablar de carteles en Estados Unidos, pero lo llaman pandillas porque
tienen un estilo de tratar las cosas. Y esto generó una dependencia, evidentemente, ¿no? Y claro, luego vino la competencia, ¿no? Y vino toda la producción ilegal dentro de Estados Unidos y también de la frontera sur, ¿no? Echándole la culpa incluso a México y también a China, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación que se ha creado ahí en ese mercado? Bueno, por eso decíamos que hay una diversidad de productos en el mercado de drogas, en lo que se conoce como el narcotráfico, como una industria en gran crecimiento, que hoy ha llegado hasta nuestros días a estas drogas de diseño, como es el fentanilo. Pero los mayores consumidores no están en el fentanilo, también habría que encontrar que estamos hablando pues de una economía que es la de la narcoeconomía, que funciona básicamente en los centros periféricos, pero también en los mercados de desarrollo, en los países desarrollados, y ahí es donde se quedan las mayores de ganancias, y esas ganancias pues se lavan en el gran centro financiero. Para los países productores de la periferia latinoamericana, sean la producción de fentanilo, marihuana, cocaína, pues llega a tener solamente una ganancia del 10 al 5%. La alta rentabilidad entre el 80 y el 90% queda en los grandes centros de consumo. Hoy en día, pues como está de moda el fentanilo y hay que inventar un enemigo, pues los Estados Unidos lo tienen particularmente, ¿no? Resulta una arma también política para presionar a gobiernos de otros países de la región, acusándolos de la producción de estas drogas de diseño, que el mercado norteamericano es quien lo demanda. Estimado, vamos a ir a una pausa y volvemos inmediatamente en la misma línea. Estamos de regreso con Adalberto Santana, quien nos estaba introduciendo en esta hipocresía, ¿no?, que tiene Estados Unidos, quien, por un lado, ha creado, comercializa droga en forma legal e ilegal, crea el mercado y luego entra en contradicciones con productores del exterior. Adelante, Adalberto, por favor. Sí, entonces decíamos que en la órbita del narcotráfico es un fenómeno mundial, pero específicamente se acusa y se ha acusado desde que se legalizan las drogas allá por los años 20 del siglo pasado, es decir, del siglo XX, ¿sí? Se ilegalizan una serie de drogas, lo cual precisamente hace entrar a las economías latinoamericanas, particular México, que tiene frontera con Estados Unidos, pues en una órbita ilegal y de censura por parte de la economía norteamericana y de los gobiernos de los Estados Unidos, al ilegalizar una serie de drogas, porque también en su doble moral, que es parte de su política, resulta un elemento alto rentable para los ingresos de las grandes corporaciones financieras norteamericanas, porque decíamos la mayor ganancia de los productos de las drogas ilegales pues van al sistema financiero. Y entonces esta doble moral funciona reprimiendo el consumo de drogas ilegales. Hoy en día el fentanilo, en otro momento ha sido la cocaína, por ejemplo, sobre todo en los años
finales del siglo XX, a mediados la marihuana y el opio, podemos poner también como ejemplo, e incluso esto lo relacionan las mismas autoridades norteamericanas de su alto consumo que se relaciona con fenómenos como la migración. ¿A quién se acusa al inicio del siglo XX como los grandes productores? A los trabajadores mexicanos que iban a los Estados Unidos. Para finales de los años 80 o en los años 80 del siglo XX, cuando crece el consumo de cocaína, pues se les acusa y se les estigmatiza precisamente a los latinoamericanos que están emigrando en una gran torrente hacia los Estados Unidos como productores de drogas como la cocaína. Pero Donald Trump y también su antecesor, de alguna manera, culpa directamente a México, incluso como se llama China, como te decía, pero ellos crean el mercado, ¿no? Esta droga, el fentanilo, todavía hoy está por la OMS calificada como un remedio que debe ser administrado en forma tal, digamos, que no es de amplio consumo, ¿de acuerdo? Pero ellos, eso está en el mercado y se creó, ¿cierto?, una cantidad de población dependiente. Es que todas las drogas de diseño han sido creadas por ese mercado formal, dijéramos. La cocaína en el siglo XIX le servía a los médicos para anestesiar y sigue funcionando en esa lógica, ¿no? Hoy el fentanilo también estaría dentro de los productos farmacéuticos que la gran industria ha diseñado, pero cuando se accede al consumo y se abarata el producto y se masifica y la ganancia no queda directamente en los grandes monopolios farmacéuticos, sino que pasa a las ligas de la economía informal, es decir, la economía subterránea que manejan las organizaciones de la delincuencia organizada, llamada comúnmente el narcotráfico, pues ahí altera las relaciones de producción del mismo mercado, pero finalmente esa ganancia tiene que ir a los centros financieros. Eso no se mantiene permanentemente el dinero líquido, dijéramos, sino que tiene que moverse y entonces entra en una cadena, particularmente en los Estados Unidos. Así es el fentanilo, ¿no? La droga zombie. El tratamiento, por ejemplo, de 5 drogadictos, apenas uno es, digamos, tratado medianamente en Estados Unidos. ¿De qué solución tú ves en el tratamiento concreto a esto? El fentanilo entra como una mercancía más en el mercado que se presenta en el horizonte del consumo de drogas, particularmente en Estados Unidos, donde están los mayores consumidores. Pero a lo largo de la historia del siglo XIX, el siglo XX y hasta inicios de estas primeras décadas del siglo XXI, pues el mercado norteamericano es uno de los grandes consumidores que allí aparecen y que figuran como grandes ganancias que genera esa industria de las drogas, pero es parte de la doble moral norteamericana y particularmente del sistema capitalista estadounidense, donde produce esta serie de productos para la industria del narcotráfico y a su vez lo reprime, pero tiene una doble moral, precisamente generar dentro de estos ánimos un producto que aparece en el mercado, que es sancionado y que también afecta a los consumidores, en este sentido, particularmente a los sectores más pobres, aquellos marginados que están en el escenario y que invaden las calles de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, ¿sí? Y que de repente son una forma, un lastre para esa sociedad norteamericana. Esa droga pues no acceden a los grandes centros de consumo de las clases mayoritariamente dominantes, sino van a las clases más débiles de la sociedad norteamericana, y las imágenes que constantemente vemos sobre el fentanilo pues son los barrios marginales
de los Estados Unidos. Es decir, hay un sentido de clase. Y esa basura humana que para ellos quieren deshacerla, pues les resulta difícil en el imaginario de las personas que ven las noticias y que resulta como una plaga a la que hay que combatir, pero no atacando directamente a las fuentes de la sociedad norteamericana, sino como un factor externo. ¿Y quiénes son los productores? Pues los chinos, los mexicanos, los latinoamericanos, pero no ensucia a la moral estadounidense, blanca y anglosajona. Entonces es parte de todo ese discurso, pero no señalan que también el narcotráfico en Estados Unidos genera las enormes ganancias que se quedan ahí en los centros de poder. Esa ha sido la lógica del mercado de drogas a nivel mundial y en la relación específicamente entre Estados Unidos y los países periféricos. Así es. Hoy día, por ejemplo, las grandes farmacéuticas norteamericanas ya están anunciando pronto un antídoto, ¿no?, al fentanilo. Es decir, creada la dependencia, creado el consumo, se crea, como se llama, el gran negocio de ahora salir con el antídoto. Es decir, esto, no sé qué te parece a ti, pero es siniestro. Ahí sirve los ejemplos históricos. ¿Quién creó la cocaína? La Bayer, por ejemplo, los grandes monopolios farmacéuticos de origen alemán y los grandes monopolios internacionales, pues fueron creados precisamente por la cocaína y se utilizaba precisamente para una serie de medicamentos como terapias para las enfermedades que podrían tenerse que atender en ese sentido de la cocaína. Y en los otros días, cuando ese producto pasa a un mercado informal, pasa a la economía subterránea, genera mayores ganancias que cuando está como un producto controlado por el sistema farmacéutico. Entonces, ¿qué están proponiendo hoy? Bueno, generar un nuevo producto de consumo que después va a generar también otros hábitos, como ha sido parte de la historia del narcotráfico. Me gustaría recomendar mi libro, que por internet se puede leer, es El narcotráfico en América Latina, ¿sí? Y que está expuesto libremente por internet, y ahí pueden tener acceso a una visión mucho más compleja de lo que es el narcotráfico latinoamericano. Así es, queda entonces recomendado el libro. Bueno, tenemos esta competencia, porque de verdad pareciera ser que más que interés, porque no hay inversión en recuperar a todos los que están dañados. Ojo que tenemos 169 mil personas dañadas, ¿no?, en Estados Unidos en forma brutal, ¿no? Bueno, según las fuentes norteamericanas, 100.000 ciudadanos norteamericanos mueren precisamente al año producto del consumo, ¿no? Pero ¿quiénes son esos sujetos? Pues lo vemos en las imágenes, personas que para la sociedad de consumo norteamericana son desechables, que están tiradas, abandonadas en las calles, pero han estado abandonadas hace años en esa sociedad que los va expulsando hacia la periferia e incluso hacia los consumos periféricos a los cuales acceden a través precisamente de su marginación social. ¿Cómo componer esos barrios de la sociedad americana? Pues reprimir ese tipo de consumos de productos. Muchas gracias, Adalberto, por haber estado con nosotros aquí en Negro y Blanco. Y queda planteado, que alguna vez los pobres no sean simplemente un negocio en manos de los traficantes, pero en este caso de las propias pandillas norteamericanas, de los propios negociantes norteamericanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Negro y Blanco. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Y particularmente Hispan TV. Gracias.